ejemplos de la antigua, la moderna, la contemporánea, en el ámbito cultural también, como en la religión. Espeusipo fue filósofo griego, sobrino de Platón, uno de los filósofos más destacados de la antigua Grecia junto con Aristóteles y Sócrates, a quien sucedió en la Academia en el año 357 a.C. Diógenes Laercio hizo una pintura poco favorable de la vida de este filósofo, cuya doctrina se aproximaba al pitagorismo. De sus escritos se han conservado solamente algunos fragmentos. Según Aristóteles, otorgó la teoría pitagórica de los números un puesto importante junto a la de las ideas. Se opuso radicalmente al hedonismo en su ética y en su concepción de una religión natural. Un hombre, bueno, Espeusipo fue al final filósofo y bueno, pues llevó a cabo ese pensamiento filosófico dentro del pitagorismo, como dijo Diógenes Laercio, o Aristóteles, que otorgó también la teoría pitagórica de los números un puesto importante junto a la de las ideas, aunque el propio Espeusipo se opuso radicalmente al hedonismo en su ética y bueno, su concepción de una religión natural. Un hombre bueno, que dejó huella en el pensamiento también por la influencia de su tío Platón. John Dryden fue poeta, dramaturgo y crítico británico, perteneciente a una familia puritana. Abandonó sus estudios antes de terminarlos y se instaló en Londres. Se dio a conocer en el panorama literario de la Restauración con una obra en versos con motivo de la muerte de Oliver Cromwell. Y la obra es Estancias Heroicas, de 1659, en inglés es Heroic Stanzas. Bueno, John Dryden perteneció a la Restauración monárquica bueno, o de la restauración de la monarquía británica y dejó huella pues, en el panorama literario de aquel periodo, que es prácticamente el barroco. Jacinto Orfanel fue religioso dominico español, misionero en Japón, abandonó su ciudad natal para estudiar artes en Valencia, luego fue a Alcalá de Henares para estudiar teología y hacia 1597 continuó en Lérida o Lleida. En 1600 profesó como dominico en Barcelona y finalizó sus estudios de teología en Tortosa. Y una de las obras es Historia eclesiástica de los sucesos de la cristiandad de Japón, que comprendió desde 1602 a 1121. Santos Farero, bueno, pues prácticamente dejó huella en el ámbito religioso como pensamiento porque estudió artes. Primero en Valencia, luego en Madrid, en Alcalá, estudió teología y por último él continuó en Barcelona, en Lleida más o menos, aunque él finalizó, o, bueno, profesó como, como dominico en Barcelona y finalizó bueno, pues, sus estudios de teología en Tortosa, es decir, en la comunidad catalana. James Baldwin fue narrador, ensayista y comediógrafo estadounidense de raza negra, cuya obra, sobre todo en las décadas de 1950 y 1960, tuvo gran repercusión literaria y política por su análisis del problema racial en Estados Unidos. La obra es Tell Me How Long the Train Been Home, de 1968, que cuenta al final la historia de amor de un actor y una actriz hasta el desarrollo de la conciencia política del actor. Una obra, bueno, pues que te cuenta al final prácticamente ese desarrollo, pues ese amor entre un actor, una actriz, hasta luego la política del propio actor. Y bueno, siendo pues uno de los principales escritores de raza negra, que ha habido muchos en Estados Unidos que bueno, pues, han dejado huella eh, primordial en su país. Y sobre todo siendo uno de los escritores, bueno, pues que en su literatura hablaba de ese problema racial que había en Estados Unidos y continúa habiendo. El Ron Harvan fue escritor estadounidense, escribió libros de ciencia ficción y fantasía y fundador de la Iglesia de la Cienciología. Escribió la obra Dianética, la ciencia moderna de la salud mental de 1900. Fundó una serie de organizaciones para promover la dianética. Billy Graham fue evangelista estadounidense y ministro ordenado que se hizo conocido internacionalmente a finales de la década de los 40 o de 1940. Charles Finney fue autor estadounidense llamado el más importante restauracionista estadounidense. Fue un líder del segundo gran despertar cristiano de Estados Unidos, que tuvo un profundo impacto en la historia social de Estados Unidos. Muchos de ellos, salvo los dos primeros que dejaron huella en la literatura estadounidense, los dos últimos ejemplos dejaron huella en el pensamiento cristiano de Estados Unidos. Camilo Enríquez fue religioso y político chileno, propagador de la causa de la independencia. Fue el pionero del periodismo en su país y la obra es La inocencia en el asilo de las virtudes. Un hombre, bueno, pues que fue religioso y que bueno, fue pionero del periodismo y que bueno, estuvo a favor de la independencia cuando comenzó en 1814 y 1824, que fue la primera fase frente a la metrópoli española, y la última fue entre 1800
1895-1898, aunque, bueno, Cuba en 1868, la guerra larga hasta 1878, Cuba intentó independizarse de España. Finalmente lo consiguió 20 años después con la ayuda estadounidense y bueno, cuando ahí se produjo ya la pérdida total, bueno, de las colonias de ultramar por parte de España, de América, de Asia, Filipinas, las Islas Carolinas, Guam, que fueron incluso vendidas. Y eso que ya en 1848 Estados Unidos intentó una compra al gobierno español, pero el gobierno español o España se negó. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural y religioso occidental, darle a like, suscribiros, poner comentarios, seguro repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.